esta segunda conferencia de la tarde vamos a terminar así de rápido la primera semana de San Ignacio, que habla preferentemente de lo negativo, de la purificación del alma, del pecado. Jesucristo tenía celo, no tenía celos, que es muy distinto, sino celo. Y el celo es un interés máximo por el bien del otro, por encima incluso del bien propio. Por eso Jesucristo era completamente al revés de el que se deja llevar del respeto humano, del qué dirán. Si leen el Evangelio, que seguro que lo han leído muchas veces, y se fijan a veces cómo respondía Jesucristo a los apóstoles, más todavía a los fariseos, alguno podría pensar que a veces resultaba un poco antipático. Tenía carácter. Ahora me viene, por ejemplo, sin haberlo preparado, el caso de que estaban en la barca y, claro, nos imaginamos un Jesucristo todo lleno de mansedumbre, que la tenía, ¿no? Pero que no decía nunca una palabra por encima de la otra, que era todo dulzura. No, pero también tenía a veces vinagre. Les voy a poner el ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora. Estaban en la barca con sus discípulos y les dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Y va y le dicen los apóstoles, no, ni siquiera se lo dicen, se dicen unos a otros. Te lo dice porque no hemos traído pan. Y Jesucristo los mira con celo, no con celos, sino con celo, y dice: pero seréis tan cazurros, mentecatos, bueno, ahí emplea unas palabras, a ver, cuando yo multipliqué los panes y los peces, que habían solo 5 entre 5.000, ¿cuántas cestas sobraron? Y se puso con carácter. ¿Hasta cuándo vais a aprender? Podía uno haberse imaginado ahí a San Francisco de Sales todo: no, pero mis discípulos queridísimos, no me refería yo a esa levadura, sino a esta otra. No, pero Jesucristo lo que quería era remachar el Evangelio en la mente de sus discípulos y de todos los que le oían, aunque fuera a veces usando un poquito de vinagre, porque tenía celo y buscaba el bien. Buscaba el fruto, que muchas veces no es inmediato. A veces nos imaginamos que el fruto, si no es inmediato, no existe. Eso es falso. Lo vamos a ver ahora con el Evangelio que les voy a leer ahora. Cómo Jesucristo, claro, él tenía la ventaja de, como era Dios, veía el futuro. Pero nosotros también podemos tener esa ventaja en fe y en esperanza. Y hacer lo que tenemos que hacer. Aunque de inmediato resulte todo un fracaso, pero yo tengo el consuelo de que he hecho lo que tenía que hacer. Y eso es lo que va a dar fruto, no de inmediato muchas veces, sino en un futuro tal vez lejano. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo a su pueblo Nazaret. En Mateo 13, 53 al 58, y sobre todo, donde salen más extensos, San Lucas 4, del 16 al 30. Y saliendo de allí, vino a Nazaret, su patria, donde se había criado, y le seguían sus discípulos. Y venido el día del sábado, entró según su costumbre en la sinagoga y se levantó a leer. Y le fue entregado el libro del profeta Isaías,
y desenrollándolo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, por lo cual me ungió, me envió para evangelizar a los pobres, para sanar a los contritos de corazón, para anunciar a los cautivos remisión y a los ciegos vista, para dar libertad a los oprimidos, para proclamar un año de gracia del Señor y un día de justa recompensa. Y habiendo enrollado el libro, lo entregó al ministro y se sentó. Y todos los de la sinagoga tenían los ojos clavados en él. Claro, habían oído hablar de que había hecho muchos milagros en Judea. Él, que lo habían visto crecer, y que había sido una persona tan normal, al contrario de como nos lo pintan los apócrifos, ¿no? Continuamente haciendo maravillas. Pues no. Y lo prueba este mismo evangelio, de pues si este no es el normal hijo de ese normal José, hijo de esa normal María, y con esos hermanos normales, Santiago, José, Simón y Judas, los que nunca llamaban la atención. Sigamos. Hoy se ha cumplido en vosotros esta escritura que acabáis de oír. Y todos le daban muestras de aprobación y se maravillaban de las palabras de gracia que fluían de sus labios, de donde se entiende que además de esa frase diría muchas otras. Se pondría a hacer una especie de homilía, ¿no?, después de haber leído la palabra de Dios. Y se maravillaban de las palabras de gracia que fluían de sus labios, y muchos al oírle quedaban asombrados de su enseñanza. ¡Oh! Y decían: ¿de dónde a este le viene eso? ¿Y cuál es esa sabiduría que se le ha dado? ¿Y cómo se obran por sus manos tales maravillas de poder? Le estaban aplaudiendo, le estaban alabando, estaban maravillados. Ese era para nosotros el fruto inmediato. ¡Bravo, Jesús! ¡Ya está! Abriste la boca y todos contentos. Porque aquí lo que tenemos que hacer es predicar para que la gente sea feliz y contenta. Y lo has conseguido. Están todos aplaudiéndote. ¡Bravo, Jesús! Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Y decían, esto ya lo leí: ¿no es este acaso el carpintero, el hijo de José el carpintero, y su madre se llama María, y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no viven todas aquí entre nosotros? O sea, sus hermanas, sus primas, sus sobrinas, todo, ya me entienden. Eso no hace falta explicarlo aquí. ¿De dónde, pues, le vienen todas estas cosas? Estaban todos alucinados con Jesús y con el orgullo hasta de nuestra patria. De Nazaret decían que podía salir algo bueno, pues toma ya un Mesías, bueno, un profeta, que hace tantas cosas. Se acabó la mala fama de Nazaret. Y dice Jesucristo, claro, él se los quedó mirando. Veía a todos ahí aplaudiendo y orgullosos: ¡bravo, Jesús! Eres de los nuestros. Y Jesucristo se los quedaba mirando con su inteligencia divina y su amor divino. Y decía por dentro: no los puedo dejar así, con una alegría superficial, pero que no les va a cambiar. Las palabras mías así sin cruz no van a cambiarlos. Para cambiarlos tengo que sufrir. Tengo que sufrir. Y los miró como los miró a los apóstoles en San Juan capítulo 13, versículo 1. Y habiéndolos amado, los amó hasta el extremo. Eistelos, hasta el final, hasta la cruz.
Y así miró a sus parientes y a sus paisanos en Nazaret. Me voy a entregar por vosotros. Y voy a tener una mini pasión en el principio de mi vida pública. Porque si no, os convertís. Ahora me limitaré a sangrar humillación. Después, dentro de unos años, sangre. Porque miraba al fruto imperecedero, al verdadero, no al superficial. Y dice, sin duda me aplicaréis este proverbio, médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuántas cosas hemos oído que has hecho en Cafarnaúm? Hazlas también aquí en tu patria. Médico, cúrate a ti mismo, es decir, nosotros somos tú, porque somos de tu pueblo. Entonces, eso que has hecho en otros pueblos, cúrate a ti mismo, hazlo entre nosotros, que somos como tú, aquí, del mismo pueblo. Ese es el sentido. Fíjense que cita Cafarnaúm, el lugar donde dice San Mateo que hizo casi todos sus milagros y que resultó que no se convirtió casi nadie. Lo dice San Mateo. Y de ahí la queja de Jesucristo. ¡Ay, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo! Bajarás al abismo, porque si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, etcétera, etcétera, hace tiempo que en saco y ceniza, allí había hecho casi todos sus milagros y no se convirtió casi nadie. ¿Lo ven? Los milagros sin cruz. Y viene a Nazaret, casi no hace ningún milagro y cruz. Y ahora verán lo que pasa. Recuerden la mirada cariñosa de Jesucristo, cómo les mira. Y añadió, ahí va la cruz, ahí va la sal que les va a sanar, aunque con dolor. En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria, en su casa y entre sus parientes. Todos ya se quedarían así, ¿qué va a decir? ¿Es que hemos hecho algo malo? Y sigue Jesucristo. En verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, cuando hubo grande hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a Sarepta, ciudad de la Sidonia, a una mujer viuda. Claro, les estaba diciendo con ese ejemplo a sus paisanos, esos judíos requete orgullosos, cuando se comparaban con los paganos, tenéis menos fe que los paganos del este, los fenicios. Y claro, Jesucristo, después del primer palo venía el segundo, porque como no acababan de reaccionar y él quería cruz. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos de Eliseo, profeta, y nadie de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Tenéis menos fe que los paganos de Oriente, en Siria. El segundo ya fue para despertarlos. El primero fue paralizarlos. El segundo, ¿qué hicieron? Fíjense. Y todo esto por amor. Fíjense, la mansedumbre del corazón de Jesús, el celo. ¿Por qué? Porque ama. Porque el pecado es grave, es importante quitarlo, no se puede convivir con él. Y eso es amor. Como un médico que ve a una persona que está herida, que está enferma y trata de curarla, aunque sea haciéndole daño. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y claro, había Jesucristo destapado la podredumbre que llevaban dentro y que no se la hubiera destapado con palabras melosas. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad,
la primera vez que le ponían la mano encima, y le llevaron hasta la cima del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, con el intento de despeñarle. Sí, lo querían matar, hablando claro. Todo por haberles dicho la verdad. Mas él, pasando por en medio de ellos, se fue. Hizo un milagro moral. Estaban todos ahí rodeando a Jesús al pie del precipicio, ya para hacer así, ¡pum!, y se acabó Jesús. Y él se vuelve y dice, bueno, ya he sufrido humillación, ya he sufrido desprecio, ahora, como todavía no ha llegado mi hora, porque me tienen que pasar cosas peores, me giro, hago un milagro moral, os paralizo a todos y me voy por el centro, sin que nadie me toque. Porque no ha llegado todavía mi hora. Pero ahí tenía su mini pasión. ¿Qué ocurrió? Que precisamente de esos parientes que había en ese pueblo, parientes de Jesús, entre ellos se encontraron los poquitos cristianos que tuvieron fe para reunirse con María y con los apóstoles rezando los 10 días antes de Pentecostés. Porque dice los Hechos de los Apóstoles que estaban con María y los hermanos de este. Y además nos dice San Pablo en una de sus cartas que 2 parientes de Jesús se habían hecho, diríamos, discípulos misioneros. Se habían consagrado a predicar la palabra de Dios. El fruto inmediato, el que viene después, ese es el que vale. Por eso el demonio más malo de todos, el más terrible, no es ni Satanás ni Belcebú, es el pecado, que no es propiamente un ángel, pero es el que más necesario hay que quitar. Y esto, como decía Jesús, se quita con oración y con ayuno, con penitencia, no tanto con palabras. Para salvar el alma es necesario, voy a decir una cosa muy sencilla, pero que hoy mucha gente lo niega, basándose en un falso Dios bonachón. Para salvar el alma es necesario morir en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal. Esto hoy está atacadísimo. Cuánta gente conviviendo, hombre y mujer sin casarse por la iglesia, y no, yo estoy con Dios, con toda la boca llena de Dios, ¿no? Yo estoy con Dios, yo estoy con Dios. Porque Dios me salva, igual haga lo que haga. Eso es la fe protestante. Y vamos a acudir de nuevo al Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado mortal es un acto. Esto es lo que hoy mucha gente niega, que el pecado mortal no es propiamente un acto, sino un hábito. Es decir, si una persona no tiene el hábito, por ejemplo, de adulterar, pues entonces no comete pecado mortal. Por un acto aislado no comete pecado mortal. Tiene que ser un hábito. Por ejemplo, una persona que se dedica a robar o que se dedica a matar. Pero una vez que haya robado, eso no es pecado mortal. Eso se le ha enseñado durante mucho tiempo en los seminarios católicos. Por un moralista español redentorista, que al final fue desprestigiado por la Santa Sede y también la Conferencia Episcopal Española, que se llama, no me acuerdo, pero famoso, y tenía sus libros regados por muchísimos seminarios y estudiaban los seminaristas con ese libro de moral. Pues decía eso, que el pecado mortal no es un acto,
sino que tiene que ser una opción fundamental, porque si no, no llega a grave. Pues no, dice el catecismo en el número 1859 que es un acto concreto que se puede cometer en un segundo. Vamos a leerlo, 1859. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, ¿escuchado? Acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Les explico. ¿Qué es la ignorancia afectada? La ignorancia afectada es aquella en la que alguien me dice la verdad y yo no lo quiero aceptar. Y me autoconvenzo de que yo soy mi propio papa y no la Iglesia. Eso es lo que se llama ya la ignorancia afectada. Y dice el catecismo que no disminuye, sino que aumenta la culpabilidad, porque será una rebeldía. En el Catecismo de la Iglesia Católica número 2089 se dice: se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Es decir, que no solamente se comete pecado grave con, diríamos, la no aceptación de una verdad, sino también por dudar sobre esa verdad. Ese es el 2089. Hemos quedado ya que el pecado mortal es un acto. Por ejemplo, si alguien me dice: padre, estoy embarazada, pero es que, ¿cómo voy a tener yo un niño en estas circunstancias? Y yo le digo: bueno, pues es un pecado grave matar a un niño en el seno del vientre. Bueno, pues me lo voy a pensar y ya veré lo que haré. No le puedo dar la absolución. Hasta que no me diga con firmeza, no lo voy a hacer. Al morir, nos dice el Catecismo de la Iglesia en el 1861, el pecado mortal, al morir, me produce la muerte eterna. Vamos a leer 1861. El pecado mortal causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. ¿Cómo se quita el pecado mortal? Para borrarlo se necesita la confesión. Es necesaria. No es como una opción, entre otras, sino que para borrarlo, la confesión. Y esto está en el Catecismo 1452 y 53. Nos habla estos números
de la contrición perfecta o contrición de caridad, semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto como sea posible a la confesión sacramental. Es decir, uno si hace un acto de contrición perfecta por amor a Dios, aunque no hubiera ni cielo ni infierno, se le perdona inmediatamente el pecado, pero tiene que tener en ese momento la intención de confesarse cuanto antes pueda. Si no, el acto de contrición no es verdadero, no perdona el pecado. Y luego está la contrición llamada imperfecta o atrición. Es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo, nace de la consideración de la frialdad del pecado, del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Sin embargo, por sí misma esta atrición no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Es decir, que si no tengo un acto de contrición perfecta, que eso pues no es fácil saber si uno lo tiene o no lo tiene. Uno sabe que tiene arrepentimiento de los pecados, pero ¿realmente será puramente contrición por amor a Dios o será de lo otro, de temor más bien? Bueno, pues en caso de duda siempre confesarse antes de la comunión, pero si es atrición, como nos dice aquí el catecismo, ciertamente no perdona el pecado grave. Y en el número 85, en caso de pecado mortal, es absolutamente necesario, antes de comulgar, confesarse. Digo, porque estas cosas, hasta sacerdotes en homilías, en iglesias, están confundiendo a las personas. Por eso, no se fíen de mí, fíjense de esto, de esto. Dice el Catecismo 1385, quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Está diciendo en caso de certeza, ¿no? Yo tengo certeza de que he cometido pecado mortal. Si tengo duda, ¿habré consentido en este mal pensamiento? ¿No habré consentido? Pues no lo puedo jurar, no lo tengo claro. Bueno, entonces ahí viene lo que hemos leído antes, acto de contrición perfecta por amor a Dios, en caso de duda, y acercarme a comulgar. Pero si lo tengo cierto, entonces ya no. ¡Ay, es que me da vergüenza! Bueno, pues mira, mayor pena es el infierno. Esa vergüenza ya es parte de la penitencia que tengo que cumplir por haber pecado. Y como dije yo hace muchos meses, o incluso el año pasado, o hace 2 años, hay muchas razones por las que una persona puede no comulgar cuando está en la misa, incluso religiosos. Yo, que en todo el tiempo de mi seminario estuve en gracia de Dios, eso creo, ¿no? Por lo menos no tengo certeza de lo contrario, muchas veces, acolitando incluso, delante de todos mis hermanos, le dije al padrecito, con lo que me iba a poner ya la comunión en la boca, le dije así. ¿Por qué? Porque tenía algunas razones para en ese momento no comulgar y estaba en gracia de Dios. Por ejemplo, hay personas, y esto también lo defienden algunos autores de la vida espiritual, hay personas que para luchar contra las distracciones en la acción de gracias de la comunión, no digo que esto lo hagan, pero sí piensen que esto puede ser una razón para no comulgar algunas veces.
pues no comulgaban siempre, sino a lo mejor 1 o 2 veces a la semana, pues no comulgaban. Y así entonces, a la siguiente vez que asistían a la Santa Misa, pues notaban más fervor. Claro, esto podría decir alguno, a mí no me ayuda. Bueno, pues entonces comulgue todos los días, no pasa nada. Es solamente una manera de actuar que a algunos les ayuda y a otros no. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona no comulga y yo me doy cuenta, jamás debo juzgar. Menos todavía preguntarle por qué no comulga. Eso nunca. Y bueno, lo último que debo hacer es obligarlo a comulgar. Vamos, eso es el remate de la imprudencia. Y vamos a terminar con un ejemplo preciosísimo de San Francisco de Asís. Justo lo estaba mirando en el índice sobre el tema que estoy tratando y apareció lo que buscaba cuando ya estaba marcado con una hoja, aunque no he leído la hoja, por supuesto. Pero les voy a leer el ejemplo, que es precioso. Es de la leyenda mayor de San Buenaventura, de la vida de San Francisco, capítulo 12.5. No, perdón, punto cuarto. En otra ocasión, después de haber regresado de su viaje a ultramar, aquí verán también San Francisco, que era todo mansedumbre y vamos, que un trocito de pan. San Francisco de Asís, no nos lo podemos imaginar enfadado. A Jesucristo sí, muchas veces, pero a San Francisco de Asís jamás enfadado, no se puede. Pues mira, no es que estuviera enfadado, pero tuvo celo. Miren. En otra ocasión, después de haber regresado de su viaje a ultramar, llegó a Celano a predicar, y allí un devoto caballero le invitó insistentemente a quedarse a comer con él. Vino pues a su casa y toda la familia se llenó de gozo a la llegada de los pobres huéspedes. Pero antes de ponerse a comer, el devoto varón, siguiendo su costumbre, se detuvo un poco con los ojos elevados al cielo, dirigiendo a Dios súplicas y alabanzas. Al concluir la oración, llamó aparte en confianza al bondadoso Señor que lo había hospedado y le habló así. Fíjense, bondadoso Señor, y es verdad, era un hombre bueno, que lo había tratado muy bien, y le habló así. Con esto quiero decir que hay personas que pueden ser buenas con los demás, pero sin embargo no son buenas con Dios. Mira, hermano huésped, vencido por tus súplicas, he entrado en tu casa para comer. Ahora pues escucha y sigue con presteza mis consejos, porque no es aquí, sino en otro lugar donde vas a comer hoy. Confiesa enseguida tus pecados con espíritu de sincero arrepentimiento y que en tu conciencia no quede nada que haya de manifestarse en una buena confesión. Hoy mismo te recompensará el Señor la obra de haber acogido con tanta devoción a sus pobres. Aquel señor puso inmediatamente en práctica los consejos del santo, hizo con el compañero de éste una sincera confesión de todos sus pecados, puso en orden todas sus cosas y se preparó como mejor pudo a recibir la muerte. Finalmente se sentaron todos a la mesa. Apenas habían comenzado los otros a comer cuando el dueño de la casa, con una muerte repentina, exhaló su espíritu, según le había anunciado el varón de Dios. Así, la misericordiosa hospitalidad obtuvo su premio merecido, verificándose la palabra de la verdad. Quien recibe a un profeta tendrá paga de profeta. En efecto, merced al anuncio profético del santo, aquel piadoso caballero se previno contra una muerte imprevista y, defendido por las armas de la penitencia, pudo evitar la condenación eterna y entrar en las eternas moradas. Seamos santos para hacer mucho fruto en las almas que están en este trance, a punto de morir, mal preparados,
y que falta quien rece por ellos. Ya mañana empezaremos con el otro tema, que es el más importante de los ejercicios.